buenos días nuevamente. Esta llamada se está grabando. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Estamos el domingo 16 de marzo. Qué rápido se va el tiempo. Qué rápido. Bueno, queridos chicos, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, a ver, ¿qué tema platicamos el día domingo? ¿Recuerdan? Sí, profesor. El movimiento de Colonida. También vimos las obras o cuentos de Abraham Valdelomar. Muy bien, Carmencita, gracias. Del gallito Carmelo. Especialmente, profesor, de la historia del gallito Carmelo y de muchas obras. Que Y el gallito Carmelo y el ajiseco. Muy bien, Ariana, muy bien, Jessica. Correcto, chicos. Hoy ya vamos a continuar con la literatura peruana. Bueno, esto sería, pues, prácticamente nuestra... Ustedes ya terminan el cuarto de secundaria, ¿cierto? Porque la próxima clase vamos a hacer un poco de gramática y la siguiente razonamiento verbal. Esta sería nuestra última clase con lo que corresponde a literatura en este cuarto de secundaria. ¿Ya? Vamos a hablar del vanguardismo. Buenos días. Hola, hijita, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, entonces vamos en este orden. Estamos en literatura del siglo XX, ¿sí, chicos? Incluido en este caso el movimiento colónida que hablamos de, en este caso del peruano Abraham Valdelomar. Ya nos ubicamos dentro de la literatura o la narrativa del siglo XX. Hoy no vamos a entrar netamente en lo que es el vanguardismo. Esto va más o menos desde 1910, 15, 20, por ahí aproximadamente, ¿sí? Que va a surgir sobre todo en Europa y posteriormente pues se va a desarrollar en nuestro país, ¿no? Muy bien, vamos acá. Veo, ¿qué ven? ¿Qué pueden observar en esa imagen? Que es una imagen iconográfica. Profesor, ahí Una está foto, la profesor, imagen de una obra literaria de César Vallejos, profesor. Ajá. Sí. Es como Y una obra literaria, que ahora me yo imagino que crea versos, poemas, ya que es uno de los poetas muy románticos y a la vez que sale fuera del sistema del realismo que siempre radicaba en ese tiempo. Yo veo ahí, profesor, una historia mitológica o una obra mitológica. algo así como algo... O sea, que no es real, pues, que no es real. Muy bien. Una Porque imagen... veo una mujer ahí al lado de acá, un hombre, al lado de la mujer está un hombre, también hay un paisaje. Así es. Muy bien, hija. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Es más el rostro adusto de ese señor que está con la mano sobre la mandíbula y su cabecita encumbra lo que es el cerro, ¿no? Entonces ahí encontramos la iconografía entre el rostro y la naturaleza. Y cuando hablamos de ese personaje, ya lo han dicho también vuestras compañeras, nos referimos a nuestro gran bate peruano, don César Vallejo. Bien, entonces vamos ahora a hablar del vanguardismo peruano. Ahora, el vanguardismo, queridos estudiantes, es un conjunto de ismos, terminación ismo, ¿ya? Que va a surgir en varios países de Europa. No es un solo país, es así como el romanticismo en Alemania, el realismo en Francia, no. El vanguardismo va a surgir en varios países. Ejemplo, el expresionismo que surge en Alemania, el existencialismo que surge en Francia, y vamos a entender así, surrealismo, dadaísmo, creacionismo, impresionismo, etcétera, etcétera. Ahora, este movimiento literario surge en Europa como una reacción por algunos acontecimientos históricos que se desarrollaron por aquel entonces, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue desde 1914 a 1918. Este acontecimiento bélico marcó mucho en los escritores europeos. Otro hecho trascendental fue, en este caso, la Revolución Rusa de 1917. Hay que entender que Rusia vivía en la más completa pobreza por los zares llevaron pues a una ruina. Fíjense cómo fue Rusia, ¿no? Hasta 1917 Rusia era un país muy pobre. Claro, había un grupito nomás que era rico, en este caso que el zar, la familia del zar, y se hizo una revolución en Rusia. ¿Quién hizo la revolución? Este famoso político de Lenin. Hitler fue alemán. Lenin es el que le hace la revolución rusa.
Y eso, fíjense, fue en 1917, estamos en el 2025, un poquito más de 100 años. Pero Rusia, ¿ustedes creen que Rusia es cualquier país? No, Rusia es un país muy poderoso, muy poderoso. Seguramente no sabemos si fue a la revolución o algo pasó, pero logró despegar de lo que estaba, ¿no? Como país excluido, subdesarrollado. Y pues ahora en la actualidad es un país a nivel del globo, es uno de los países más poderosos, seguramente como Estados Unidos, China, y ahí está Rusia, ¿no? Muy bien. Es que, Bueno, profesor, este país es muy inteligente en la forma que manda a sus mejores alumnos que tiene y lo manda a diferentes formas de nuestro Perú y así adquiere mucho conocimiento y costumbres que adquieren en otros países. Y de esas cosas es lo que él saca una conclusión, aprendiendo las costumbres y las cosas que requieren en cada sitio y así refuerza su base de muchas cosas. así es. Eso que, bueno, nosotros como país hemos logrado nuestra independencia en el año 2900, no, 1821. Y han pasado 200 años y seguimos en lo mismo. No despegamos. Y ya saben ustedes cuál es el tema de nosotros los peruanos, que somos muy, muy Por vivos. nuestras raíces, profesor, por nuestras raíces, que Así es. siempre olvidamos lo que hemos pasado, si olvidamos incluso todas las cosas que pasaron de los incas y a veces decidimos por las personas corruptas, ¿qué más podemos esperar más que tratar de surgir por nuestro propio medio? Muy bien, exacto. Corrupción. Muy bien, chicos, en el contexto histórico, este movimiento vanguardista, en el sentido estricto, vanguardia, ojo, vanguardia significa lo que va adelante. Ejemplo, un ejército, quien va adelante para enfrentarse al otro ejército es la vanguardia. Es el primero que se va a enfrentar con el otro ejército. Entonces, vanguardia en sentido estricto significa lo que va adelante. Por tal razón, en sus primeros años tuvo una marcada y notoria tendencia izquierdista. Es decir, el vanguardismo en sus inicios tuvieron pensamientos un poco radicales, izquierdistas. Puro corrupción. Y pues ahí se aplica lo que es el socialismo, ¿no? Aunque siempre nos hablan mal del socialismo, pero en algunos países, caso de Rusia, caso de China, gracias al socialismo lograron despegar. Ya con el tiempo se han convertido pues claro, con ciertas tendencias notorias del socialismo, pero en la parte económica con características Son capitalistas. potencias mundiales. Así es, son potencias mundiales. China, por ejemplo, ¿no? Que Mao Zedong hizo la revolución china, pero logró despegar. Y China, pues, es un país poderoso. Bien, en el aspecto, en el contexto cultural, el vanguardismo se apartó de todo principio realista. Nadie entendía la insólita descomposición de las imágenes, ni la libertad de asuntos y temas, ni la distancia de los valores estéticos tradicionales que se habían hecho hasta ese momento. Es decir, con el vanguardismo hay una reestructuración de todas las formas de hacer literatura. Vamos a ver las características y aquí vamos a ir entendiendo mucho mejor. Una de las características en este caso del vanguardismo es la innovación y la creatividad. Es decir, los escritores vanguardistas van a innovar y van a ser creativos y van a rechazar a todo, un rechazo violento y sistemático a todas las formas expresivas tradicionales. Por ejemplo, el modernismo, ¿no? Recuerden que el modernismo siempre cuidaba, la clase pasada hemos visto los poemas de Valdelomar, hablábamos de la Tristidia o el poema El hermano ausente en la cena pascual. En esos poemas hemos visto, por ejemplo, que tenía métrica, tenía rima, tenía ritmo. En igualdad de sonidos, recuerdan que hicimos con ustedes. Con el vanguardismo eso se tira al tacho. No respetan eso. Rompen con eso. Otra característica es el rechazo a lo tradicional. Se da vía libre y una expresión espontánea producida por el subconsciente, ¿no? Otra característica, nuevas formas de realizar literatura. En este caso, culto por la novedad y la sorpresa y el empleo de nuevas técnicas. Durante el vanguardismo se van a emplear nuevas técnicas literarias, como por ejemplo los famosos caligramas. ¿Y qué son los caligramas? Ojo, queridos estudiantes, recuerden eso. Si estás apuntando, apunta. Los caligramas es una técnica literaria de poesía que se introdujo en el vanguardismo
¿Y qué son los caligramas? Son poemas en forma de dibujo. Si aquí en la parte inferior puedes notar, acá hay un poema en forma de un círculo concéntrico. Esos son los caligramas. O sea, hacían poesía en forma de dibujos. Distintos dibujos, círculos concéntricos, de sol, casa, pelota, perro, etcétera, etcétera. Eso Era es, su forma de graficar lo que ellos expresaban, ya así sea es. Y su gusto o lo que querían demostrar o graficar como ejemplo hacia los demás. así es. Y ojo, eso se llama, no se olviden chicos, se llama caligramas. No te vayan a preguntar, no te vayan a preguntar. Profesor, sí, porque también en las características no hubo una renovación de lenguas poéticas, ¿no? Se abandona lo que era la métrica, la rima y el ritmo. Así es. Es una característica que hasta ese momento y toda la época del siglo XIX, XVIII, XVII, así, siempre se había respetado. En el siglo XX eso se tira abajo. Y se va a apostar por lo que se llama el verso libre. En el verso libre, pues ya no interesa si tu verso o tu rengloncito de tu poema tenga 5 sílabas, luego puedes mandar 10 sílabas, luego te puedes ir a 15 sílabas, luego vuelves a 8 sílabas. Ya no, se lo hace en forma libre, ¿no? En forma libre. Y en la parte inferior dice la cuarta característica, cambio de la forma y el contenido. Los contenidos durante el vanguardismo básicamente van a ser temas de índole social. Va a hablar de la pobreza, de la desigualdad social, de las influencias de los acontecimientos que aquejan al pueblo peruano, ¿no? Ahora, como representantes del vanguardismo en nuestro país, porque estamos dentro de lo que es literatura peruana, vamos a encontrar como, por ejemplo, a Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat tiene un libro que se llama 5 metros de poemas. ¿Ya? Es el título de su libro, no va a pensar que su poema tiene 5 metros, sino el título de su libro se llama 5 metros de poemas. Otro escritor es Martín Adán, es un seudónimo, cuyo verdadero nombre fue Rafael de la Fuente Benavides, y él escribe un libro muy bonito que se llama La Casa de Cartón, que está escrito entre prosa y verso, y La Rosa de Espinela, ¿no? De la Espinela. Aparte tenemos a César Moro, con su obra La Tortuga Ecuestre, los ensayos y artículos reunidos en Los Anteojos de Azufre. Tenemos a Juan Parra del Riego con Blanca Luz. Tenemos a Alberto Hidalgo con su obra Panoplia Lírica y Oda a Stalin. Xavier Abril con su obra Taquicardia o Difícil Trabajo. Y otro escritor es Adolfo o Emilio Adolfo Waspalen con su obra Ínsulas Extrañas y Abolición de la Muerte. Y obviamente aquí encontramos a nuestro mejor bate peruano. En este caso nos referimos a don César Vallejo. Si por ahí tú tienes que manejarlo como parte de tu cultura general, yo te sugiero que te lo manejes en tu cabecita. Vanguardismo, ¿quién? César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán. Creo que son los 3 mayores exponentes del vanguardismo de nuestro país. Bien, chicos, continuamos. Vamos a hablar de César Vallejo. César Vallejo, César Abraham Vallejo Mendoza, ya seguramente conocido por muchos de ustedes. Quizás no habrán leído sus libros, pero sí, por ahí habrán escuchado uno de sus cuentos, ¿no? Conocido como el Cholo, ese era el seudónimo, y el poeta del dolor metafísico. Estos eran los 2 seudónimos que tuvo César Vallejo. ¿Dónde nació? En Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Santiago de Chuco es las serranías de La Libertad, ¿no? Y los temas que va a desarrollar César Vallejo en sus poemas, sobre todo en sus poemas, es el dolor humano, la pobreza, la solidaridad, y esto pues lo va a universalizar en sus 4 poemarios. Bien, un poco para hablar de César Vallejo, chicos, hemos indicado acá, César Vallejo nació en Santiago de Chuco. Pues era, bueno, acá vamos a ver una foto, ¿ya? De su casa. Esta es la casa de César Vallejo, que lo han convertido en la casa museo, el lugar donde nació César Vallejo. Como pueden ver, son los Andes, ¿no? Son los Andes y la Serranía de La Libertad. Un patrimonio cultural, ¿no, profesor? Considera como un patrimonio, y es más, uno cuando va a Santiago de Chuco puedes ir a visitar y conocer
el lugar donde, su casa de César Vallejo, ¿no? Bueno, César Vallejo, reitero, fueron varios hermanos. Él terminó sus estudios allá en Santiago de Chuco, pero él desde el colegio, chicos, tuvo una habilidad por escribir, porque dice escribía artículos, poemas y lo publicaba en su periódico mural de su colegio, los publicaba. Y pues ya tuvo desde el colegio esas habilidades hacia la literatura. Bueno, terminó el colegio y se dedicó por un tiempo a enseñar. Es más, fue profesor de un escritor peruano, también de La Libertad, en este caso de Sartibamba, llamado Ciro Alegría. Bueno, luego fue a estudiar a Trujillo, y en Trujillo estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo. En esta universidad conoció a otros 3 intelectuales que marcaron también historia en nuestra política y literatura peruana, ¿no? Uno de ellos fue este señor llamado Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Han escuchado ustedes hablar del señor, a Víctor Raúl Aya de la Torre? Por si acaso. ¿Quién es Víctor Raúl Aya de la Torre? El creador, profesor del Partido Aprista Peruano, por si acaso soy de Trujillo. Muy bien, excelente. Excelente. Víctor Raúl Aya de la Torre es el creador, el fundador del APRA. Víctor Raúl Aya de la Torre es el fundador del APRA. Es más, este señor puso las bases para la Constitución de 1979. No logró ser presidente, pero sí dio las bases para este partido, que en sus inicios, ojo chicos, en sus inicios, el Partido Aprista fue un partido perseguido. A muchos apristas lo han fusilado en el Perú, porque tenían ideas un poco así revolucionarias. ¿Hasta hoy? Ahora ya no, y ahora ya saben ustedes que se metió la arena política y ya va al compás y el son de la política normal, ¿no? Y eso, en sus inicios, 1920, 30. Sí, profesor, fueron perseguidos como si ellos fueran terroristas. Así es correcto. Bueno, otro muchacho de esta época era este señor Alcides Espelucín, también un trujillano que hizo crítica literaria, Alcides Espelucín, y otro muchacho de esa época también era Antenor Orrego, incluso hay una universidad en Trujillo, la Universidad de Antenor Orrego. Estos 3 muchachos, Víctor Raúl de la Torre, Alcides Espelucín y Antenor Orrego, formaron Grupo El Norte en la universidad. Ahora, César Vallejo, como llegó de la provincia de Santiago de Chuco, llegó a Trujillo, igual como en el colegio, él escribía y publicaba en el periódico mural de la universidad. Y estos 3 chicos, seguramente habían leído lo que escribía Vallejo y dijeron, ¿y quién es el que escribe esto, no? Y fueron a parar quién era, y dieron con César Vallejo, y lo ubicaron acá, a César Vallejo. Eran ya 4, los 4 que formaron el Grupo El Norte. Bueno, estos 3 muchachos le pusieron el apelativo a Vallejo como el Cholo, porque él venía de la sierra, ¿no? Ellos eran trujillanos, y los 4 eran el Grupo El Norte. Pero esos muchachos eran bohemios. ¿Sí? ¿Me entienden qué es bohemio, no? ¿O no? ¿Qué es un bohemio? Profes, borrachos. Bueno, más o menos. Pero estos bohemios no eran borrachos porque tomaban por mujer o por desventura amorosa. No. Ellos tomaban, libaban, no lo sé qué libaban, pero leyendo literatura. Es decir, los bohemios lo que hacen es leer un libro, el otro bohemio lee otro libro, entonces se sientan en una mesa, sacan, suponiendo así, una cerveza y hablan de esos libros que han leído. O empiezan a comentar como comentaristas de fútbol, pero en este caso intercambian ideas de lectura. De literatura. Como una reunión. Así es. Es lo que hacían estos muchachos en la universidad. Por eso yo, no sé si les comenté a usted, siempre me decían, bueno, mis profesores en la universidad nos decían, a ver muchachos, ustedes tienen que leer. Ustedes cuando van a una cantina
los que no leen nada, ¿de qué hablan? Los varones, hablo de los varones, no sé de las mujeres, pero de los varones hablan de dos cosas. Los que no leen nada, hablan de las mujeres y hablan del deporte. Que Alianza, que la U, que Real Madrid, que Barcelona, y de las mujeres, que la Juana, Tomasa, bueno, no sé, Ruperta, etcétera, etcétera. No hay más tema de conversación. Pero cuando una persona lee, por ejemplo, yo leo, mi amigo lee, nos sentamos en una mesa y empezamos a tomar y yo explico y él explica, y eso hacían estos muchachos. Pero César Vallejo tenía... Es un lenguaje, mente ocupada, pensamiento bueno. Claro. Ahora, César Vallejo tenía otro hermano mayor que también estudió en la universidad, pero ese muchacho era zanahoria, como se dice. Era tranquilo. Eso no tomaba. Y pasó un día, dice César Vallejo, llegó a su cuarto, 3 de la mañana, y su hermano mayor le castigó. Y César Vallejo entró a su habitación, a su cama, junto a su cama tenía su mesa, y golpeó la mesa y dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Seguramente recuerdan, ese es uno de sus mejores poemarios de César Vallejo, que se llama Los Heraldos Negros. Bueno, terminó su carrera, va a escribir su primer libro llamado Los Heraldos Negros 1918, y pues cuando publica ese libro, los críticos literarios de Lima, como Luis Alberto Sánchez, Ribagüero, entre otros, simplemente lo tiraron abajo a su obra de César Vallejo. Le dijeron que era una literatura de cualquier cosa. Disculpe que le interrumpa. ¿Usted cree que la frase que dice hay golpes en la vida, yo no sé, César Vallejo de una manera en esa frase reflejó de que parecía una manera injusta que le hagan castigado, ya que solamente había libado licor, pero compartiendo en algo educativo que era pensamientos literarios, pero ellos lo vieron en el otro sentido, no en la forma educativa? Claro. En ese poema, Hay golpes en la vida, sobre todo plasma el dolor. El dolor es lo que plasma sobre todo. Que vamos a ver luego, vamos a llegar a eso. Bueno, entonces lo que pasó es que César Vallejo se fue a Lima y estudió en la San Marcos. Y escribe, bueno, antes de escribir su segundo libro, él le había decidido irse a Europa. Y para irse a Europa fue a despedirse de su pueblo de Santiago de Chuco para el 24 de junio, para la fiesta de San Juan. Esa noche se dice que a la municipalidad de Trujillo lo incendiaron. Y a César Vallejo le metieron a la cana, como se dice, a la cárcel por 3 meses en Trujillo. Lo habían sindicado como de ser el autor del incendio. Pero luego de todo se logró identificar que César Vallejo no fue el autor. Injustamente lo habían metido en la cárcel. Logró su libertad a los 3 meses, se fue a Lima, escribe su segundo libro llamado Trilce, y pues se va a Europa, Francia, París. Si en el Perú nadie lo conocía, menos en Francia. En Francia ahí supo lo que era el hambre, la soledad, la miseria, el frío, y sobrevivió escribiendo artículos, traduciendo artículos de francés a español, hasta 1929-30, que se va a casar con una francesa de nombre Georgette Philibet, ¿no? Y a partir de esa fecha empieza a viajar Vallejo por varios países de Europa, como Rusia, Alemania, Italia, España, entre otros países más. Y fallece en 1938, muy joven, 46 años, si mal no recuerdo. Sí, 46 años murió. Una muerte una muerte súbita, misteriosa, no se supo la causa de su muerte. Y se quedó en Francia, ¿no? Bueno, las obras que escribió Vallejo, vamos acá sí, chicos. Uno de los libros que escribió, su primer libro hemos indicado, es este libro llamado Los Heraldos Negros. En Los Heraldos Negros, el lenguaje que utiliza es un lenguaje sencillo y el tono es nostálgico.
Los Negros todavía tiene una marcada tendencia modernista. Todavía hay un poco de rima, métrica, ritmo. Todavía tiene. Su obra netamente vanguardista, eso sí, chicos, hay que meternos bien en la cabecita. Su obra netamente vanguardista es el libro Trilce. Su libro Trilce, que es un poemario que da inicio al vanguardismo del Perú, en la que va a romper con la ortografía. Es más, aquí hay caligramas ya. Y los poemas que él escribe en Trilce están enumerados en números romanos, no tiene título, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y es más, el título del libro, Trilce, si ustedes buscan en su diccionario no van a encontrar. Es un neologismo creado por mismo Vallejo. Y se dice que el Trilce viene bueno, cuando terminó de escribir su libro, Vallejo no sabía qué nombre ponerlo de título. Entonces dijo, ahora, ¿qué le pongo? ¿Qué título le pongo? No sabía. Y luego se preguntó, ¿y a cuánto lo voy a vender? Porque se tiene que vender, ¿no? Los libritos, nadie te lo da regalado. Entonces dijo, lo venderé a 3 soles. Entonces, de 3 soles vendría el término Trilce. Por ahí más o menos. Luego de ello, ya cuando se fue a Europa, en Europa va a escribir dos poemarios. Uno que se llama Poemas Humanos, y otro que se llama España aparta de mí este cáliz. Esos dos poemas ya tienen una tendencia netamente humanista. Estos dos poemas, repito, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos, consta de prosa y verso, el tono es dramático, lenguaje coloquial y hay un compromiso de tipo social. Aquí están las portadas de sus libros. Los Heraldos Negros, su primer libro, 1918. Trilce, 1923. Poemas Humanos y España aparte de este cáliz, 1939, como obras póstumas. Después de su muerte se publicaron estos dos libros. Estos son los 4 poemarios de César Vallejo, queridos estudiantes. Esto sí hay que manejar parte de nuestra cultura general. Aquí sí, Diosito no nos perdona. ¿Sí? Ustedes tienen que tener eso en su cabecita. Cultura general. Más que saber literatura es cultura general. No se olviden, por favor. Avanzamos. A ver, vamos acá. Un voluntario, ¿ya? Levanten su manito una voluntaria, un voluntario. ¿Quién me ayuda con esta lectura? A ver, Carmencita, Rinchif o Canales, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. A ver, Carmencita, antes que empieces a leer, por favor, este poema titulado Piedra Negra sobre Piedra Blanca, es un libro que corresponde a Poemas Humanos, o sea, de acá. Repito, ¿ya? Poemas Humanos es un libro que contiene varios poemas. Y su mejor poema de Poemas Humanos, valga la redundancia, es esto de acá. Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Presten atención que vuestra compañera va a leer y se van a dar cuenta, aquí César Vallejo hace una premonición de su muerte. ¿Ya? Premonición de su muerte. A ver, Carmencita, somos oídos. Muy bien, profesor. Bueno, dice Piedras negras sobre una piedra blanca, de César Vallejo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proceso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban, todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga, son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias, Carmencita. Gracias, hija. Repito, queridos estudiantes, no te vayan a preguntar en un examen, porque tú ya te vas a tener tu cuarto y te queda tu quinto, luego seguro vas a seguir tu educación superior. Te pueden preguntar, ¿en cuál de los poemas César Vallejo hace una premonición de su muerte? Es en el poema Piedra Negra
sobre piedra blanca. Piedra negra que simboliza la muerte sobre una piedra blanca que es la vida, ¿no? Entonces acá cuando dice me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como hoy de otoño, él lamentablemente no muere un jueves de otoño, él muere un viernes de otoño, un viernes santo. Le faltó un día ahí, ¿no? Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los números me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto en todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que les haga nada. Le daban duro con un palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia. Profesor, disculpe, ¿lo puedo volver a leer yo? Me gusta mucho. Me vas a ayudar con este poema, hija, ahorita, este de acá. ¿Ya? Esto sí lo han escuchado ustedes, es más seguro, quizás lo han declamado. Este poema se llama Masa. Ahora, el poema Masa que va a leer nuestra compañera Jessica, este poema es uno de los el mejor poema de otro de sus libros. ¿Cuál, profe? De este libro, llamado España aparta de mí este cáliz. Este libro, España aparte de mí este cáliz, tiene un vínculo con la Guerra Civil Española de 1930-31. Tiene un vínculo. En la Guerra Civil, pues en este caso hubo muchos fallecidos en España, en este caso los militares y una facción de políticos, ¿no? A ver, Jessica, ayuda a mi hija con esto. Profesor, disculpe, antes que empiece la compañera, Sí, dígame. bueno, el poema que leí anterior, siento que el poeta lo escribió con mucha tristeza. Quizás lo que él estuvo pasando, ¿no, profesor? Porque se Correcto. siente mucha tristeza. Sí, y eso vamos a llegar ahorita a manera de conclusión. César Vallejo, él no es, no son de amor, no son de romanticismo, no son de pasión. Profesor, César Vallejo fue un poeta, creo que un escritor muy golpeado en la vida. Sí, sí, cierto. Muy Y por ende, sufrido porque cuando yo estaba en primero, el profesor nos enseñó que creo que también en el colegio lo hacían bullying. hay uno de sus cuentos, se trata del bullying que le hacen a Paco Yunque. Por ahí seguro lo estás vinculando. ¿Sí? Que vamos a ver si nos da el tiempito, vamos a ver eso. A ver, Jessica, te escuchamos, hija. Ya, profesor. Masa. Al fin de la batalla y muerto en combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él en 20 y 100, 500,000, aclamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporándose lentamente, abrazó al primer hombre, echándose a andar. Muy bien, correcto, gracias, Jessica. Este poema seguramente lo han escuchado, no creo que me digan, profe, yo nunca he escuchado. Es un poema, repito, que tiene vínculo con la Guerra Civil Española de 1930, 31, 32 en España. ¿Sí? A ver, vamos a ir un poquito a escuchar algunos audios, ¿ya? Correcto, para que se complementen un poquito más y luego comentamos, oh Dios, ¿qué pasó acá? Y comentamos un poquito más acerca de Vallejo. A ver, un momentito, voy a bajar esto. A ver, un momentito, chicos.
A ver, vamos a escuchar uno de los poemas de César Vallejo y vamos a darnos cuenta su mensaje que trasunta. A ver, un momentito, presento ahora sí. Bien, prestamos atención. A ver, antes de proseguir, este poema que van a escuchar es de su primer libro, Los Heraldos Negros, ¿ya? Para irnos ubicando, de Los Heraldos Negros. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me ves haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muy bien, es uno de los poemas titulado Los Dados Eternos. Encontramos ahí como una pequeña de protesta, ¿no? De protesta hacia Dios. Porque de acuerdo a Vallejo, Dios se olvidó del hombre. Este otro poema que vamos a escuchar también es muy, muy bonito. A ver, un momentito, voy a presentarlo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que
que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver esa historia. Bueno, recuerden que César Vallejo no solamente escribió, ¿De César Vallejo? no solamente escribió poesía, también escribió narrativa. Por ejemplo, Tungsteno, Fabla Salvaje, escribió Paco Yunque, escribió Rusia 1931, y también se vinculó a la narrativa. Y uno de los cuentos que seguramente ustedes han escuchado es o han leído, yo pienso que lo han leído, y vamos a compartirlo con ustedes, ¿ya? Para recordarlo un poquito. El sentido, lo que hace momentos vuestra compañera decía de la historia de, en este caso, del bullying de un niño. Paco Yunque. El pequeño Paco Yunque se encontraba en el patio del colegio, donde su madre lo acababa de dejar. Alrededor suyo muchos niños caminaban o corrían. Algunos hablaban, otros gritaban. Todo este barullo para Paco era nuevo, ya que este era su primer día de clase. Además de ello, hace solo algunos días que había llegado a la capital, dejando su tranquila vida en el campo para estar con su madre. Ella trabajaba como empleada del hogar para Dorian Grieve, el gerente de la Corporación de Ferrocarriles y alcalde del pueblo, quien tenía un hijo, Humberto Grieve. Y al saber que Paco Yunque tenía la misma edad de su hijo, pidió que venga a la capital para que le acompañe. Paco se sentía solo y temeroso se aferraba a sus cuadernos. Al sonar la campana, los alumnos ingresaban a sus salones y fueron los hermanos Zúñiga quienes, al ver la actitud de Paco, lo guiaron al aula, donde quedó más confundido aún. El profesor designó que Paco se sentara junto a Paco Fariña, quien se portó muy amable con Paco Yunque. Al salón llegó Humberto Grieve. El profesor preguntó a Humberto el motivo de la tardanza y este, con desenfado, respondió: me quedé dormido. A esto el profesor solo le pidió que sea la última vez y le permitió sentarse. Humberto, al ver a Paco Yunque, le ordenó: ven a mi carpeta. Al oírlo, Fariña salió en su defensa, acusándolo con el profesor, quien logró detener a Humberto, ya que éste intentaba llevarse a Paco jalándole del brazo. Al no salirse con la suya, Humberto quedó llorando y reclamando: él es mi muchacho, es mi muchacho. En ese momento ingresó saludando a Antonio Gestres y el profesor le increpó por la tardanza. Él trató de justificarse, explicando que su demora fue porque tenía que ayudar a cuidar a su hermanita recién nacida, ya que su madre estaba enferma. El profesor no tuvo ninguna consideración por Antonio y le ordenó estar toda la clase de pie en un rincón como castigo. Y además, al llegar la hora de salida, tendría que quedarse una hora más en reclusión. Los alumnos reclamaron porque Humberto Grieve siempre llegaba tarde y a él no lo castigaban. El profesor decidió ignorar todo y continuó su clase. El tema: los peces. Humberto Grieve dijo que consiguió unos peces que podían vivir libres por toda la sala de su lujosa mansión, convirtiéndose en la burla de todo el salón, quedando avergonzado y enojado. El maestro indicó a los alumnos que tendrían que desarrollar un cuestionario sobre el tema, y quien lo hiciera mejor obtendría un reconocimiento en el cuadro de honor del colegio. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Grieve se acercó a Paco Yunque y le jaló el cabello. Paco solo atinó a llorar. El profesor decidió no hacer caso a la acusación de Fariña y siguió escribiendo en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó esto para darle un puñetazo a Fariña. Ante el reclamo y la acusación de todos los alumnos,
decidió preguntar al mismo Humberto por lo ocurrido y él respondió que ni siquiera se había movido. Paco solo lloraba con la cabeza agachada. Sabía que Humberto Grieve era un abusivo y que en casa le iría peor. Así que decidió quedarse en silencio mientras resolvía el cuestionario, al igual que todos menos Grieve, quien solo hacía dibujos y garabatos en su cuaderno. La campana del recreo sonó y todos salieron al patio. Ya en el recreo, Humberto Grieve empujó a Paco Yunque, ocasionando que sus cuadernos caigan al suelo y obligándolo a ponerse en 4 manos para así saltar sobre él mientras le daba de patadas. Tras 20 saltos y 20 patadas, Fariñas interpuso para defender a Paco Yunque, iniciando una pelea que finalizó al terminar el recreo. Pero fue Humberto Grieve quien recogió el cuaderno de Paco Yunque y en el salón se lo devolvió. El profesor pidió a los alumnos tarea asignada y Paco no pudo entregarla porque la hoja en la que la desarrolló había sido arrancada de su cuaderno. El profesor decidió que el mejor trabajo fue el presentado por Humberto Grieve, quien llegó a recibir la felicitación del director del colegio, quien mencionó que Grieve era un alumno al que los demás debieran de imitar. Paco Yunque, por no presentar nada como castigo, tendría que quedarse en reclusión después de la salida, y esto lo volvió a hacer llorar, siendo Fariña quien intentaría calmarlo, prometiéndole que le prestaría su tablero de ajedrez. Fin. Y de seguro te preguntarás por qué el cuento termina así. Bueno, lo que pretende el autor es que realices un análisis. Para ello tienes que reconocer a los personajes, lo que representan o simbolizan, y así podrás suponer un final, o mejor aún, tener una opinión sobre el mensaje del cuento. César. Muy bien, chicos. Ahí más o menos hemos podido notar el tema. No sé, ¿algún comentario? Jessica. Luego Ariana. Muestra algo de inconformismo en su obra el autor porque había mucho gobierno incorrupto y sobre todo no había muchos derechos hacia las personas de nivel social. Como que clasificaban el nivel social como que el que tenía más rango y las personas que eran de la clase media o trabajadores de una casa no eran escuchados como los que otros que venían de buena familia. Muy bien, Jessica, gracias, hija. Ariana, ¿algún comentario? Sí, profesor, estaba viendo en el primer video, el acto o la historia es muy triste porque habla solo de la muerte. Y en el segundo video, donde Paco, aparte de ver un racismo, porque de repente algunos, yo me considero también, somos de la sierra, ¿no? Y ya los que viven en la capital se creen lo máximo, pero muchas veces no miden la personalidad de que de repente, en mi opción yo me he cruzado que de repente los de la sierra somos más maduros que los de los centros, porque aparte muchachito que era de posición económica muy alta, o sea, no tenía principios, hacía lo que quería porque tan solo tenía dinero. En cambio, quizás otros que no tenemos dinero, quizás que quizás no tenemos para poder tener una buena educación, pero nuestros padres tratan de educarnos de lo mejor y demostramos nosotros nuestra educación tiene más privilegio que tener plata. Muy bien, gracias, hija. Correcto. Profesor, también para tratar sobre los dos videos, en el primero como que el poeta ya precipitaba lo que le pudiera pasar y reflejaba las inconformaciones que sentía a su alrededor en donde él vivía, plasmados entre sus obras, de una manera como creando conciencia en algunas personas para que trataran de cambiar la ideología que vivíamos en ese mundo. Muy bien. Carmencita, ¿algo que querías añadir? Sí, profesor, sobre Paco Yunque, ¿no? Lógicamente en esos años, profesor, pues la vida era así, ¿no? El que más tenía era el que más poder tenía también. Lógicamente, las personas de bajos recursos eran discriminados, ¿no? Hablando desde niños, desde el colegio, ¿no? Entonces, pues en
en esta película que nos hizo ver se muestra, ¿no? Lo que en esos años pues ocurría, ¿no? Que el niño era malcriado, no tenía educación, no tenía principios, ni siquiera inteligencia, pero este niño Paco Yunque, que venía de un sitio, ¿qué le digo?, de muy bajos recursos, pues era un niño muy inteligente y hacía bien las cosas, pero el otro quería sobresalir o sobresalió, pero como se ve en el video, a costillas de este niño que pues no servía su voz, ¿no? O sea, no era escuchada su voz. Eso es, profesor. Muy bien, hija, correcto. Entendido de que la mamá de Humberto, o el papá de Humberto Uribe era un terrateniente, era un gamonal, y su mamá era la sirviente de ese gamonal, ¿no? No, alguien más que había levantado su manito, era Denier. ¿Algo que quieres añadir? Profesor, buenos días. Dime. Profesor, según Paco Yungen, que narra sobre la historia de un niño humilde y tímido que es maltratado por sus compañeros. Muy bien. Renata, tu apellido, Denier, ¿tu apellido cuál es? ¿Carrasco Maldonado? No, profesor, soy Ana Luisa Calvay Cueva. Ah, disculpa, hija. Gracias. Sí, Lisette Ruiz, ¿tu apellido cuál es? Ariana. Soy Ariana Ruiz Hernández. Ruiz Hernández, ¿no? Ruiz Hernández, sí, mi apellido no es Lisette, yo soy Ruiz Hernández. Muy bien, hija, correcto. Renata, ¿quieres añadir algo? Sí, profe, de la poeta anterior, que era muy tristeza, y se trataba que el señor César Vallejo que iba a aparecer ese momento y él decidió escribir una poeta para despedirse de este mundo. Muy bien, Renata. Gracias, hija. Porque se sentía muy solo nuevamente. Correcto. Bueno, para sintetizar ese tema, chicos, para César Vallejo, el dolor tiene un límite. Yo les pregunto, ¿cuál será el límite del dolor? Tristeza. Ya. El límite del dolor es tratar de poner límites y tratar de cambiar uno mismo y darse cuenta de que no puedes cambiar al mundo, sino el mundo viene el cambio mediante tu cambio tuyo. Ya. También puede ser, profesor, sus propias vivencias del mismo poeta, ¿no? Sus propias vivencias, marcaba su propio dolor y los trataba de reflejar en sus poemas. Correcto. La idea era esta, ¿no? Para César Vallejo, el dolor tiene un límite. Repito, el dolor tiene un límite. La pregunta es, ¿qué viene después del dolor? El aprendizaje y la reflexión, profesor. Ya, correcto. ¿Algo más? Después del dolor viene la falta de perdón, profesor. Ya. Porque si tú sigues con el dolor y no perdonas, hay falta de perdón. Pero a través de esos dolores nos hacen más fuertes. Ya, correcto, hija. Gracias, Ariana. Vallejo más o menos encamina que el límite del dolor es la muerte. O sea, cuando ya no soportamos el dolor, lo que viene consecuentemente es la muerte. Y para Vallejo la muerte simboliza así como liberación del sufrimiento, de la atadura que perecemos en este mundo. Como un escape a lo que él no podía cambiar, como que la muerte era la libertad de lo que estaba atado a ese mundo. Claro, solo la muerte nos puede liberar de la atadura, del Profesor, sufrimiento de este mundo, ¿no? Profesor, también el límite del dolor es muy variable, ¿no? Y depende de cada persona. Se puede medir, sí, se puede medir con escalas de dolor, profesor. Claro, hay personas que el dolor es más intenso que para otros quizás no es muy intenso, ¿no? Muy bien, chicos, vamos con las preguntas aquí. Si van levantando su manito para participar. Pregunta dice, ¿los heralos negros pertenece a la etapa ultraísta, social, modernista o vanguardista de Vallejo? ¿Alguien sabe esa pregunta? Yo, profesora, vanguardista. ¿Quién me dijo vanguardista? ¿Jessica? Sí, profesor. Ya, Denier, tu respuesta, Denier.
Levanten su manito, ¿ah? Los que quieren participar, levanten la manito. La mía estaba levantada, profesor. Denier, tu La- respuesta. Ariana. También. Ariana, No, tu respuesta. Ahora llego en ti, Yo Grace. creo que profesor de la 1 o de la 2. Pregunta 1, Juan. Ya. Vanguardista. Ya. Renata, para ti. la de vanguardista, profe. Vanguardista. Ya. Carmen. Sí, profesor, vanguardista también, profesor. Ya. Denier. Profesor modernista. Chicos, respuesta acá está aquí. Aquí. Les dije, estoy con flechitas, ¿no? El primer libro que escribió César Vallejo fue Los Heraldos Negros, y Los Heraldos Negros tuvo una tendencia marcadamente modernista, no se olviden, modernista. Y entonces les dije, el vanguardismo, netamente vanguardista, fue su obra Trilce. Trilce es vanguardista. No se olviden, ¿ah? Ahí el profe no les va a ayudar. Entonces ahí la Ya, respuesta. profesor. Ahí es modernista, chicos, ¿ya? Muy bien. Ya, yo, profesor de la 2. Pregunta 2. Sí, La obra en que Vallejo denuncia la injusticia y discriminación de un niño. A ver, Paco voy con... Yunque, profesor, la Paco letra E. Ya, ya. Yunque, la Ángela, letra E. Ángela Mozumbite. Buenas tardes, profesor. La C. Muy bien, la sé, ¿no? Ya, creo que está fácil, ¿no? Paco Yunque. Muy bien, los chicos que han comentado, Jessica, Ariana, Carmen, Denier, bueno, ya lo saben eso, ¿no? Pregunta 3. Wow. Poemario de Vallejo donde aparece el hogar provinciano, las imágenes paternas, las referencias constantes a Dios. Cartas a un ángel, Los Heraldos Negros, Prosas Profanas, Alma América o España parte de este cáliz. ¿Alguien sabe esa respuesta? Jessica, ¿te acuerdas? Ariana. La Carmen. letra E, profesor. Sí, me acuerdo. Creo que es en la carta donde hace la... Ay, espera. ¿Los heraldos negros? La C, profesor Trilce. Trilce, ¿ya? Ojo, chicos, acá, para ir ganando tiempo, ¿ya? Cartas a un ángel es de Salaverry, nada que ver. B puede ser. C no. Prosas profanas es de Rubén Darío. Alma América no, es de José Santos Chocano. España parte de este cáliz puede ser. B o E. Respuesta es la B. Recuerden que les dije en el dado, en la cual habla de Dios, les dije pertenece a su libro Los Heraldos Negros. ¿Sí recuerdan, no? Ya. Es preguntita regaladito. El poemario de Vallejo, sorprendentemente innovador por romper los cánones poéticos y gramaticales, es decir, es netamente vanguardista. ¿Cuál de los libros? La masa. Masa también. Masa, España pertenece a este cáliz, Trilce, poemas humanos sobre los, eran los negros. A ver, voy como el cangrejo de atrás para adelante. Ángela, tu respuesta. La A, profesor. Masa. Vanessa Urbano, tu respuesta. La A, profesor. Ya. Renata, tu respuesta. La profe Masa. Ya, ya. Dulce María Chávez. Chávez Navarro. También la A, profesor. La A. Dulce María es tu nombre, ¿no? Sí. Muy bien, hija, gracias. A ver, Denier. La C, profesor. La C. Denier. Ariana. Profesor, los heraldos negros. Ya. Jessica. Letra C, profesor. Ya. Repito, chicos. Poemario de Vallejo sorprendente, innovar, corromper los cánones poéticos y gramaticales. Es más, les he dicho, su obra netamente vanguardista. Trilce, chicos, Trilce. Masa no es... Masa está con España aparte de este cáliz. Ahí es Trilce, no se olviden.
Muy bien, queridos muchachos, chicas, señoritas, señoritos, quedamos aquí, nos ganó la hora, bonito día para ustedes, bonito domingo y que les vaya súper esta semana. Gracias, queridos chicos. Bendiciones, profesor. Luego nos vemos, Gracias. cuídense. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Que Dios lo bendiga. Luego, felicidades a todos. Chao, profesor.